Y vamos con el siguiente tema del día. Platicamos con una especialista y te presento una cápsula bien importante. ¿Eres varón? Bueno, también eres mujer. ¿Te interesa? Hablamos de la disfunción eréctil. En el mundo, pero poco a poco existen tratamientos, prácticas y nuevas técnicas para revertir este problema y sobre todo brindar una mejor salud sexual. Vamos a platicar con la especialista el día de hoy sobre disfunción eréctil y le agradezco su presencia aquí en Código Salud a la sexóloga Elsie Reyes. Querida Elsie, bienvenida a Código Salud y qué bueno que estás con nosotros para platicar de este tema tan interesante que le importa tanto a los varones como a las mujeres. Exacto, muchísimas gracias. Gracias, Elsie. En verdad, el placer es mío. Y pues efectivamente es una de las disfunciones más frecuentes hablando de salud sexual en general. Es la segunda más frecuente en hombres, la que estadísticamente tenemos como más, digamos, frecuente es la de la falta de control eyaculatorio. Sin embargo, está muy relacionada, como tú bien dices, con una situación de autoestima. Tenemos que entender que una disfunción como tal no es una enfermedad, no es que yo esté mal. Sencillamente hay una parte en mi respuesta sexual en donde no estoy funcionando como a mí me gustaría. ¿La ¿no? disfunción entonces la podemos catalogar como una condición? Exactamente, es una condición, porque creo que se ha patologizado y justamente eso ha afectado todavía más la autoestima de las personas. ¿Qué es una disfunción eréctil? Es el que yo no tenga, bueno, un hombre, en este caso yo no puedo tenerla, la incapacidad para lograr el nivel de erección que a él le gustaría para poder tener un juego de penetración o como tal una penetración. Que también aquí quiero puntualizar, una relación sexual no está centrada exclusivamente en la penetración. Esa es otra de las partes que tendríamos que empezar a desechar como de todas estas ideas que tenemos con relación de la relación heterosexual y también en el caso de la relación homosexual. Tenemos todo un cuerpo para disfrutar. Sin embargo, comprendemos que el pene, pues en esta cultura falocéntrica y que la erección, digamos, firme, que se pueda sostener por un tiempo prolongado o el tiempo deseado, pues es algo importante. A ver, Elsie, vamos un poquito con la historia biológica de este asunto. Sí. ¿A partir de qué edad un varón, una persona comienza a tener una erección? Un hombre puede tener una erección en el vientre materno. Realmente, desde que estamos en el vientre materno comenzamos a tener, porque es una situación de vasodilatación y es un reflejo. Un niño puede tener una erección y esto no quiere decir que tenga una relación con un erotismo o que esté excitado o que tenga algún pensamiento. Realmente es la vasodilatación. Es vasodilatación, es un llenado de sangre de los cuerpos cavernosos del pene. ¿Qué son los cuerpos cavernosos del pene? Son como celditas, digamos, como estas charolas de hielo que tenemos en casa y que se va llenando una con la otra y se van comunicando hasta que permiten que ese llenado de sangre dé como resultado una erección. Y es un reflejo que se da desde el vientre materno, se ha encontrado y es muy frecuente en la niñez. Obviamente cuando llega la pubertad, la adolescencia, en donde además ya tenemos otro sentido del erotismo, empezamos a sentir atracción sexual y obviamente un interés muy distinto, ya hay otra relación. Claro, también, ya vienen las relaciones sexuales, ya viene la masturbación y todo esto relacionado con la propia erección. ¿En qué momento, Elsie, una persona comienza a presentar una disfunción y por qué? ¿Cuáles son las causas? Pues bueno, las causas pueden ser muchísimas. La más frecuente es la parte emocional, aunque no lo creas. Sí hay una situación que va acompañada de situaciones de patologías o de condiciones como diabetes, como hipertensión, pero son las menos. Y estamos hablando de población casi siempre mayor a 40 años, aunque hay diabetes juveniles y hay otras situaciones que desde la juventud podrían estar afectando. Pero justamente en lo que estábamos platicando, en este falocentrismo, en sostener toda mi virilidad, mi potencia, mi autoestima en mi pene, estoy llevando muchísimo juicio hacia él y entonces en el momento en el que estoy en relaciones sexuales, lo que me angustia es que no tenga la erección y como me angustia no tengo la erección y como me angustia la siguiente vez tampoco tengo la erección. Se empieza a hacer como un ciclo justamente de esta angustia de desempeño que le llamamos. O sea, dicen que el cerebro es tan poderoso que si estamos pensando en esa condición, la podemos propiciar. Pues más que el cerebro, bueno, sí hay una parte cerebral, definitivamente, o sea, sí hay una parte que tiene que ver con neurotransmisores, pero sobre todo es una parte de autojuicio y es una parte de estar como autoobservando cuál es mi respuesta. Y somos mamíferos. ¿Qué es lo que le pasa a un mamífero cuando está en estrés? Toda su sangre se va a ir hacia sus piernas, o sea, porque le dice, córrele porque ahí viene el depredador y te va a comer.
Y obviamente tú como mamífero, toda la sangre que tienes concentrada en la pelvis se va a ir hacia tus piernas. Va a ser complejo que haya digamos, una concentración de sangre en tu pelvis para permitirte una erección. Entonces esto lo tratamos a nivel terapéutico, obviamente, porque son muchísimos, pues obviamente los elementos que tienen que ver desde mi historia de vida, los juicios que tengo, cómo me construyo en mi ser hombre, en mi masculinidad, pero sí y sí también tiene una situación que sobre todo en hombres mayores de 40 años, en donde por una situación obvia que se llama envejecimiento, comienza a haber una menor vasodilatación y sobre todo si esto viene de la mano con otras condiciones como diabetes, como hipertensión y como otras. Entonces, esos cuerpos cavernosos de los que platicábamos, a todos, tanto hombres como mujeres, porque las mujeres, hay que aclarar, también tenemos cuerpos cavernosos clitoriales. Esas celditas que se llenan de sangre y también permiten que nuestro clítoris se erecte y se sensibilice y nos fomente la llegada hacia el orgasmo, se van haciendo como pasitas, literal. Se van haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos y eso pues obviamente no permite que haya tanto llenada de sangre. Hoy en día tenemos muchas más herramientas que hace 20 años y que obviamente permiten que le demos no solamente un mantenimiento, sino que también podamos integrar muchas de estas herramientas a los juegos eróticos. Y esto es bien importante, Elsie. ¿Hay tratamiento contra la disfunción eréctil? Así es. ¿Cuál es el más importante o cuáles son los más importantes? Pues el más importante o el más frecuente es el sildenafil, que es esta sustancia activa que literal revolucionó el mundo de la sexualidad masculina hace 20 años, pero también, y por eso me gusta entrar en el campo femenino, se ha encontrado que el sildenafil no solamente es un soporte para el tratamiento de la disfunción eréctil, sino también, como te comentaba, de mantenimiento. Si tenemos más de 40, que al menos yo ya estoy en el equipo, el que tomes, por ejemplo, sildenafil una vez al mes te permite tener una mejor erección clitorial, mayor sensibilización y mantenimiento de esos cuerpos cavernosos. Y si estoy, por ejemplo, en un momento sexual, en un momento de erotismo y de contacto, si como hombre estás diciendo, yo me siento perfectamente listo, estoy excitado, quiero entrar en este contexto y este contacto erótico, sin embargo, mi pene no está funcionando como yo quisiera por 1000 factores, que pueden ser emocionales, estrés, alguna utilización de cierta sustancia, etcétera, puedo apoyarme justamente del sildenafil. Y lo mismo mujeres, si dices, bueno, yo estoy literal excitada, estoy puesta, quiero, pero no estoy teniendo como esta respuesta que a mí me gustaría o me está costando llegar al orgasmo, también puede ser una buena herramienta. Y sobre todo, también cuando escuchamos sildenafil, que nos puede parecer como tan, ¿qué es esto? ¿De dónde lo saco? Hoy en día es de venta libre y además hay formas de conseguirlo muy fácil y en presentaciones que son cada vez más, digamos, más armoniosas, ¿no? Como en el caso de las laminillas orodispersables, que a mí me parece que es como la cosa que me parece que es muy buena para integrar en las artes eróticas. Pues qué interesante, Elsie. Definitivamente qué bueno que nos viniste a platicar de este tema, la disfunción eréctil, que no está relacionada, así como su nombre lo indica, con los varones, pero también hay una influencia importante biológica en las mujeres. Sí. Y gracias a estos tratamientos hay un avance para que la gente regrese a tener una vida sexual plena, activa, no se deprima y viva su vida 100% activa. Querida Elsie Reyes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para platicar de este tema aquí en Código Salud. Muchas gracias. Que tengas una excelente Igualmente. día. Ahí lo tienes, información importante. Vamos